Quería pedirte tu visión general de lo que estaba pasando en nuestro país estos últimos ya casi 30 días. Sí. Una perspectiva general debería contener al menos una situación de recuento, y eso es importante tenerlo en vista, que ya van más de 20 muertos, casi 200 personas con sus ojos dañados, todo lo cual nos hace pensar que incluso estando ante un gobierno electo en una democracia, estamos con una violación bastante sistemática de los derechos humanos. Eso como parte del contexto, ¿no es cierto?, de estos días. Por otra parte, reconocer que hay una mayoría que se está movilizando de distintas formas, lo cual obviamente nos da un contexto de anormalidad para todos. No estamos en un clima normal, y que genera una sensación de estar en una situación de falta de gobierno, falta de, en el sentido de tener una política construida entre todos. Entonces tenemos autoridades electas, pero por otra parte que no ejercen un mandato que he escuchado en general. Y obviamente esto tiene unas profundas raíces estructurales de agotamiento de un modelo económico, social y político que va mostrando su fruto. O sea, esta situación que vivimos hoy en día es la consecuencia, son las consecuencias de tener un Estado que se construyó fruto de la dictadura cívico-militar, un Estado antipopular y excluyente. ¿Ya? Esos son elementos que a nosotros nos parece que marcan lo que está pasando hoy en día, en el sentido de que la situación de exclusión en el sistema político de los derechos económicos, sociales y culturales, además de la participación política, da cuenta de una situación que no podía seguir, ¿ya? Y lo cierto es que también esto nos pilla en una situación de no tanta organización popular. También hay que entender eso, que aquí hay un descontento que emerge en las calles, en todas partes, pero tiene muchas caras, muchas caras. No podríamos decir que es una sola cosa, que está todo en lo que está armándose. Yo creo que hay que reconocer también un proceso histórico aquí, y sería interesante ponernos a mirar más la historia del siglo XX, porque ha habido otros momentos en los cuales se han generado alzamientos más o menos espontáneos, y que producto de eso también va avanzando la conciencia de las clases populares, en el sentido de que fruto de eso también se van dando nuevas organizaciones, nuevos procesos de articulación. Podemos contar, no sé, el proceso que se dio en la primera década del siglo XX, entre el 1905 y 1907, con grandes matanzas, con grandes movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que aún no estaban tan articulados masivamente en sindicatos, pero a partir de ahí emerge un segmento social absolutamente excluido de todo, excluido de la política, excluido de los beneficios del sistema económico, y que en esas zonas, en esas manifestaciones huelguísticas, que por lo demás da paso a masacres, porque en el fondo el Estado excluyente, más excluyente que el que tenemos ahora, responde con el ejército. Entonces, en ese contexto se va dando un proceso generativo, y que me parece que es muy interesante traerlo como antecedente, no como para dar cuenta de que va a suceder lo mismo, sino que hay proceso histórico en Chile que, a través de este contexto difícil, es difícil de entender la violencia. Por ejemplo, uno ve muchas autoridades que se quejan de la violencia, los saqueos, pero son incapaces de ver un poco más allá respecto de cómo hay
circunstancias materiales y sociohistóricas, subjetivas, que están dando cuenta de un descrédito de las viejas estructuras y la necesidad de replantearnos cómo queremos vivir. Yo creo que esa es una pregunta central que nosotros tratamos de instalar desde nuestro diagnóstico antes del 18 de octubre. Nosotros como Fundación Sol tratábamos de llevar a la luz una serie de antecedentes, de puntos críticos que nos daban cuenta de que este modelo no estaba dando abasto, que teníamos una desigualdad brutal, abismante, y que nos vendían un relato de que todo estaba bien, de que si al comienzo fue el chorreo, de que claro, si crecemos, todos vamos a crecer, pero ya vemos que el PIB iba aumentando, estamos pareciéndonos a países como Portugal y otros de Europa, pero las condiciones materiales de la gente no. ¿Por qué? Porque tenemos más de un país en Chile. No tenemos un país, no tenemos una sociedad que viva en las mismas condiciones, sino que tenemos una desigualdad brutal en la cual 1% de la población se lleva el 33% de los ingresos. Esa es la magnitud de lo que se ha podido conocer, porque ya también sabemos que es muy difícil perseguir y analizar a los súper ricos. Estos súper ricos que son también personas que se mueven libremente por el mundo, a diferencia de las masas populares que tienen que vivir la persecución de la migración. Entonces, en ese contexto, en un contexto en el cual algunos chilenos, algunas personas de este país tienen grandes capitales, grandes fortunas, incluidas el presidente Piñera, por lo demás, no se dieron cuenta que estaban alimentando, estaban poniéndole fuego a una olla a presión, finalmente. Y ahí es interesante notar lo fácil y lo rápido que emergieron figuras como Luksich, como no sé qué otro gran empresario lo dijo, Amate también, y que rápidamente dijeron: bueno, nosotros vamos a subir, nadie en nuestra empresa va a ganar menos de esto, pero en realidad esos son anuncios que son, hasta por ahí nomás. Si nosotros calculamos que primero hay un problema en estas grandes empresas de subcontratación, es decir, los empleados de planta son unos cuantos, pero la mayoría o una gran parte de los procesos productivos están subcontratados, pero además estas empresas hablan de un sueldo, un ingreso total, una remuneración bruta, que incluye varios elementos, no solamente la remuneración base, que sería lo más interesante que pudiera aumentarse, sino que se aumentan con bonos, se aumenta con una gratificación garantizada que no da cuenta realmente de la utilidad que tiene esta empresa y que eso quede para los trabajadores. O sea, y ahí entramos a un tema muy de fondo, muy estructural, y es que el proceso, la economía, las empresas están en una situación de tal magnitud de desigualdad de poder, porque no existe una negociación colectiva ramal, porque no existe el poder de los sindicatos para distribuir las riquezas que se generan, y por lo tanto se genera un atraso en términos salariales, un atraso en términos de condiciones de trabajo. Y esto ocurre en toda la economía, en todos los tamaños de empresa. Eso es lo más preocupante. Y entonces, aquí vemos cómo estas 11 modernizaciones que nos heredó la dictadura en distintos planos, estamos hablando del plano tributario, de las relaciones laborales con el plan laboral, de las AFP, ¿no es cierto?, el decreto de ley 3500, ese conjunto de normas que sellaron un poco la suerte del desarrollo a la chilena, el desarrollo neoliberal en el cual todo está sujeto a hacer un negocio, pero no se concibe como una
como un sistema que beneficia a los y las ciudadanas del país. Entonces ahí hay un punto muy estructural que explica o que nos permite dar cuenta de lo que está ocurriendo en Chile, de esa frustración muy arraigada por tener unas condiciones de vida que tienen bajo salario. Ahí la cifra es que solo el 31% de los chilenos y chilenas gana más de 500.000 pesos, 500.000 pesos líquidos, 550, perdón. Entonces, eso genera una situación en la cual las personas no pueden reproducir sus condiciones de vida. Con esos bajos sueldos y con un sistema que está constantemente llamándote a consumir, llamándote a ser parte de la sociedad a través del consumo, lo que hace es generar mucho endeudamiento. Y por eso tenemos cerca de 11 millones, más de 11 millones de personas endeudadas en el país, de los cuales 4,6 millones son deudores morosos. Entonces, esa circunstancia material no nos tiene que hacer perder de vista con todos los debates que ahora se generan de condenar la violencia, de fijarse en tal punto y que no, es que las manifestaciones violentas, porque el que baila pasa. Eso es el desorden que nos quiere llevar aquellos que no quieren las transformaciones profundas, de fondo, que necesitamos. Valentina, vamos un poco entonces a analizar algunos detalles justamente que hacen que sea una estructura totalmente desigual y que provoque todo este malestar. Hablamos del salario, por ejemplo. Claro, te hablaba del salario, pero eso lleva una serie de cosas, como te decía, también el endeudamiento, pero también repercute en bajas pensiones, por ejemplo. Y no solo bajas pensiones, porque ahí uno escucha muchos políticos que dicen, el problema son las bajas pensiones. No, el problema no son las bajas pensiones solamente, el problema es que tenemos un sistema que te dice, tú arréglatela como tú puedas, ahorra tú individualmente y por lo tanto vas a tener la pensión que te mereces tú según cómo te comportaste en el mundo del trabajo. Pero lo cierto es que si hablamos de seguridad social, deberíamos ser capaces de tener un sistema en el cual tenemos solidaridad, tenemos una ayuda mutua y, sobre todo, un beneficio definido, como es conocido en muchas partes, uno de los principios de los sistemas de reparto. Es decir, tú tienes que saber que vas a tener una cantidad de recursos suficiente y definido para poder vivir. Eso es algo que lamentablemente el sistema actual de AFP no resuelve. Entonces tenemos que preguntarnos sobre esas cosas. ¿Cómo queremos que sea nuestro sistema? ¿Cómo queremos que sean nuestras relaciones laborales? Con mayor igualdad, con mayor poder de las organizaciones. ¿Cómo tienen que ser los salarios? ¿Cómo debería ser el salario mínimo, por ejemplo? Eso también es una pregunta muy importante que durante décadas nadie se ha preguntado. Porque la política del salario mínimo, por ejemplo, es solo una política donde se define un monto, pero sin pensar en nada, sin pensar en para qué sirve ese monto, para qué tiene que servir un salario mínimo, y nosotros decimos un salario mínimo debería al menos ser equivalente a un margen de recursos que permita sacar a una familia de la pobreza. Eso tiene que ser un estándar. Y así suma y sigue. Yo creo que la pregunta que se nos hace hoy a todos es cómo podemos ir pensando esta sociedad que queremos vivir, cómo queremos vivir la vida. Y a partir de ahí, eso cómo se traduce en reconocimiento de derechos, en sistemas conjuntos que vayan resolviendo estas materias. No puede ser que volvamos a parchar, que volvamos a decir, bueno, en la medida de lo posible, y así avanzamos poco a poco, porque esa política, esa forma de hacer política no ha resuelto los problemas de las mayorías. Y el problema es que, como te decía al partir,
es que tenemos un Estado antipopular y absolutamente autoritario que no se preocupa de rescatar cuáles son las necesidades de la mayoría de las personas, del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo empezamos a resolver eso, Valentina? Yo creo que es interesante lo que se ha estado dando en el sentido de armar conversatorios, de armar cabildos, de armar instancias deliberativas y reflexivas, porque como las grandes mayorías en el país estuvieron muy ausentes de la política durante décadas, pero este estallido realmente está generando un impacto de politización muy interesante. Entonces, creo que deberíamos tratar de aprovechar esta instancia para preguntarnos y para educarnos todos en conjunto sobre las materias de la política. Ojalá sin la necesidad de ceder la representación a los expertos, sino que como todos nos vamos sintiendo que tenemos que entender ciertas cosas de nuestra vida. Tenemos que preguntarnos sobre lo que queremos para las pensiones, sobre lo que queremos para la educación, para la salud. Y tengo la impresión, porque me ha tocado estar en varias instancias, y esto no solo ahora, sino que en otros momentos, donde la gente sí se pregunta eso, sí está dispuesta a generar alternativas. Y aquí un elemento, un proceso muy interesante que ha sido el de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, que ya desde el año 2016 construye una propuesta alternativa para el sistema de pensiones. O sea, aquí estamos en un proceso en el cual se recogen las necesidades o sea, apuntar a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Una vejez digna, igualitaria, universal, como política de seguridad social, y eso se tradujo en muchas medidas concretas. Se hizo una iniciativa popular de ley, hay una propuesta. Entonces, en ese proceso vamos viendo cómo la articulación de distintos sectores de la población, especialmente los sectores de trabajadores y trabajadoras organizados, pero no solamente ellos, sino que también hay que contar que ese movimiento construyó muchas coordinadoras a nivel del país, en todas las regiones, en muchas comunas, y ese proceso es muy interesante de poder relevar. ¿Ustedes cómo han visto, porque hay que buscar una solución, ustedes han estudiado seguramente el tema, por dónde va? ¿Por dónde va? La solución yo creo que va a venir en conjunto. Yo creo que es importante que no dar la impresión de que las soluciones van a venir de alguna persona más clarividente o que tenga ciertas nociones más que los demás. Yo creo que esto se construye en conjunto porque tenemos que pensar que el movimiento llegó para quedarse, o sea, como que necesitamos construir a partir de esto. No se trata solamente de decir, ya, bueno, ahora ya las manifestaciones y todo, la gente se va para la casa y después no nos acordamos más de eso, sino que nos parece relevante que esto siga el impulso organizativo, que las organizaciones vuelvan a tener sentido para la gran mayoría, que se entienda que organizarse en sindicatos, por ejemplo, es muy relevante para poder distribuir mejor los frutos del desarrollo de la economía, del crecimiento, que también organizarse en los barrios, organizarse los deudores, organizarse las personas en muchos aspectos de la economía, en cooperativas, etcétera, es un camino para ir ganándole terreno desde la práctica a un modelo tan desigual. También entendiendo que es necesario un cambio normativo, es necesario que se traduzca en nuevas leyes todo lo que estamos hablando, pero también para que se defiendan las leyes, para que se apliquen las leyes, tiene que haber una ciudadanía o
un conjunto del pueblo que esté organizado. Vamos a hacer un cambio del modelo, ¿no? ¿O eso deberíamos tender? Claramente hay que hacer una transformación radical del modelo económico, social y político que tenemos en Chile, que nos permita poner al centro la vida. ¿Y tú crees que eso es factible? O sea, pensando obviamente en la gente que tiene el poder, que tiene todo. Es una pregunta difícil esa, porque lo factible siempre se va a dar en un contexto y en una coyuntura concreta, real, que tiene que ver con muchos factores. Lo cierto es que hasta antes de este estallido participaban unos cuantos en la política. De hecho, en la última elección presidencial hubo un 60% de abstención, y tengo la impresión de que ya no va a poder ser de la misma forma, que ya no podemos delegar absolutamente la política y la deliberación en unos cuantos. Yo creo que los políticos están dando muestra, algunos, no todos, porque el presidente no ha escuchado muy bien de qué se trata esto, pero algunos se dan cuenta de que las instituciones no están siendo tan... no tienen la legitimidad necesaria para los cambios, pero ahí lo importante es que pensemos y se repiense un poco la forma de hacer política. Sí. Yo te preguntaba por esto del cambio del modelo, porque si tú te fijas, hoy día, detalles, en los detalles, pero el modelo se acomoda, porque si va a haber mucho desorden, van a haber romper cosas, la gente, la gran tiendas se van tapando todo y siguen funcionando. Es una... Claro, o sea, obviamente aquí están pasando muchas cosas raras, extrañas respecto al movimiento, por eso es difícil meterse en ese detalle, pero hay algunos que obviamente están más protegidos de todo, digamos, se escudan en sus privilegios, pero a lo que iba respecto de lo factible o no factible, que como te decía me parece que tiene que ver más con la situación concreta, ¿no es cierto?, con el estado de las fuerzas, que tengo la impresión que cambió de manera un poco definitiva, también va marcando un poco el horizonte. O sea, si tú te das cuenta, hay dos elementos del contexto que son relevantes. Antes del 18, por ejemplo, nadie hablaba del sistema de reparto, todos lo demonizaban, y ahora algunos, incluso de derecha, empiezan a decir, bueno, quizás no es tan terrible un sistema mixto. Porque, ojo, en Chile no hay un sistema mixto, hay un pilar solidario, pero que es, digamos, parte del Estado subsidiario, no es parte del sistema de lo que se considera internacionalmente como un sistema mixto. Entonces ahora se abre y se corre el cerco de lo posible. Y por otra parte, los salarios también. Antes nunca se podía subir el salario mínimo, y si bien ahora la propuesta es muy acotada y tiene que ver con un subsidio directo del Estado, es decir, de todos nuestros recursos, pero antes ni siquiera eso. Y ahora se allanan a subir 49.000 pesos, un bono que es muy alejado de las necesidades concretas, pero a lo que voy es que antes, por subir 7.000 pesos, la economía se va a colapsar, claro, todo va a entrar en una recesión, y ahora, claro, se permiten poner sobre la mesa más recursos. Los mismos empresarios están alerta, como en una negociación. A lo que voy es que con eso te demuestra que se ha corrido los cercos de lo posible, y creo que hay que seguir avanzando en manifestar y en posicionar las transformaciones estructurales que se necesitan. ¿Estás optimista? Yo creo que hay que mantener una cuota de optimismo que nos lleve a no decaer. Creo que el pesimismo en ciertas circunstancias puede desmovilizar un poco, pero tampoco caer en un optimismo que no sea realista en función de las tareas y los recursos que uno tiene en este momento. Entonces creo que hay que ser profundamente responsable y estratégico.
¿Y la Asamblea Constituyente es una salida? La Asamblea Constituyente se ha posicionado como una demanda bastante arraigada, y hay que decir que es una de las necesidades. Cambiar la Constitución no es una cosa que haya surgido solamente ahora, sino que desde hace años incluso cuando Lagos hizo una pequeña reforma en 2005, todo el mundo venía reconociendo que había cortapisas en la Constitución, pero frente a eso, frente a la demanda, también es importante dotarla de contenido. Entonces, las mismas discusiones que estábamos teniendo aquí, cómo queremos vivir la vida, cuál es el proyecto que queremos construir entre todos, esas son las preguntas que también tenemos que seguir haciéndonos y no enfocarnos solamente en el mecanismo, sí, no. Es un debate relevante, pero también es un debate relevante el qué queremos inscribir en esta nueva constitución o en un pacto que hay que hacer, porque nosotros no tenemos un pacto social, no hay que hacer un nuevo pacto, porque no podemos llamar pacto a lo que ocurrió en la dictadura, eso fue una imposición, y ahora tenemos que volver a construir sociedad y construir un pacto que de verdad pueda resolver los problemas de las grandes mayorías. Gracias, Valentina, y seguiremos conversando porque quedaron muchos temas ahí sobre los cuales tú eres bastante experta. Así que... Gracias.